con quien vamos a hablar precisamente de la grave crisis en la que estamos. Entonces es un placer presentar al compañero Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. ¿Cómo estás, compañero? Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Al contrario, compañero, sabemos que estás con una enorme cantidad de temas, ocupándote, bueno, frente a esta situación del país, que desde lo social, lo económico y lo laboral, el derecho de los trabajadores, se encuentra tan agredido, tan afligido y agredido por un gobierno particularmente cruel, insensible. Así es. Hoy estamos atravesando un momento muy difícil en la Argentina, pero este gobierno ha fracasado en toda la línea y cada día que pasa es mayor el repudio que encuentra en vastos sectores de nuestra sociedad. Por eso es que la lucha que desarrollamos los trabajadores y las trabajadoras, resistiendo los despidos, los impedimentos para que las paritarias funcionen plenamente, los congelamientos de programas sociales, y es una lucha que tiene sentido en tanto y en cuanto derrama y se hace carne en vastos sectores de nuestra sociedad que cada día más repudian a este gobierno. Uno de los datos muy elocuentes es que la propuesta de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que entre otros puntos, para salir de la crisis, promovemos un juicio político a Milei y a toda la runfla de delincuentes que lo rodean, está ganando consenso en la sociedad. Son cada vez más los sectores que se suman a esto y es necesario que en las elecciones que vamos a transitar en el mes de septiembre y octubre, septiembre en la provincia de Buenos Aires, octubre a nivel nacional, se puedan modificar las relaciones de poder en el Congreso de la Nación para que podamos concretar esa aspiración que es mayoritaria en el pueblo argentino de que se concrete un juicio político que termine con esta tiranía infame, cruel, que nos gobierna. Claramente, tenemos todas las expectativas en que se pueda constituir la comisión finalmente de juicio político y llevar adelante esta acción, porque es una deuda del Congreso realmente. Hay, creo, si no me equivoco, 7 pedidos. El que estabas refiriendo vos, compañero, también se incluye. Y bueno, el Congreso ha estado muy timorato. Pero, ¿sabés que tengo a mi compañero Pablo Napoli, que me hizo señas? Te hago el pase, Pablo, para hacerle una pregunta a Cachorro. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal, Cachorro? ¿Cómo estás? Un privilegio, un gusto escucharte y a poder hablar con vos. Hola. No escucho nada. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un privilegio, Cachorro, poder hablar con vos. Ahora ¿Me sí, escuchás? ahora sí te escucho. Ah, Sí, ahora bien. sí. Te quería hacer 2 preguntas en principio, ¿no? Una es por el tema de aprovechar este momento, este gran momento de debilidad autoinfligida, autoprovocada por el gobierno, ¿no? Para poder apretar un poco el acelerador, lo que el movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero no estuvo haciendo tanto, que es forzar al gobierno a prestarle atención a las necesidades de los trabajadores. Y por otro lado, está el tema también de la gente. Hay que convencer a la gente de que esta situación no es buena para ellos, no sé cómo explicarlo. No son emprendedores las personas, se tienen que autopercibir trabajadores, cosa que también del otro lado nos está pasando. No sé cómo ves todo esto vos.
Mira, yo creo que este gobierno se cae a pedazos porque ha fracasado su política económica. Para salvarse han accedido a una nueva estafa con el Fondo Monetario Internacional, convalidando una nueva estafa como ya lo hizo Macri antes, pero resulta que en pocos meses, de los 20.000 millones de dólares que le dieron de préstamo el Fondo Monetario Internacional, adelantaron 12.000, y entre que le dieron estos 12.000 y al día de hoy ya se han fugado del país 14.000 millones de dólares. O sea que este gobierno es un gobierno ladrón, que estafa al país, que fuga capitales y que evidentemente sostiene en las riendas del poder para poder seguir haciendo negocios y enriqueciéndolos a un puñado de delincuentes que, además de la fuga de capitales, hacen todas estas actos de corrupción que tienen como actor principal al presidente Milei y a su secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Son un dúo de delincuentes que, por otro lado, demuestran de que no pueden gobernar la Argentina, o mejor dicho, que la están gobernando llevándola al peor de los infiernos, una caída permanente en un abismo que no tiene final, porque a ellos no les interesa la nación, y si pueden desintegrar territorialmente la nación argentina, lo harán. Por eso hay que frenarlos, y en ese sentido los y las trabajadoras seguimos peleando en función de de concretar este objetivo, de ponerle freno a la tiranía. Quizás en este momento las energías estén más concentradas en un escenario electoral, porque el domingo próximo, no mañana, sino el próximo domingo, dentro de 8 días, habrá elecciones en la provincia de Buenos Aires, el principal territorio de la nación, y será sin duda un punto de referencia en el cual se marcará ya el apoyo o ya el repudio, que yo estimo que va a ser mayoritario, a la política de Milei. Compañero Daniel Calvet, que está acompañándonos en el equipo. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Quiere Cachorro? hacerte una consulta. Dani. Sí, ¿cómo estás, Cachorro? Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, mira, viendo los sucesos que hemos vivido en estos últimos días... Te escucha mal. Hola, hola. Más cerca del micrófono, Dani. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Bueno, bien. Viendo los sucesos de esta última semana que han ocurrido en la campaña de este gobierno, y la gente que ha salido a la calle a manifestar el repudio, porque realmente pareciera que ellos, la militancia de ellos es muy chiquita, porque no se notó y porque además dieron vergüenza ajena. Yo digo, ¿hay alguna posibilidad en tu, digamos, en tu visión futura próxima de que el pueblo de una vez por todas se una en todos los colectivos de discapacidad, los colectivos de los trabajadores, en las universidades y todos, de una vez por todas a mostrarle que realmente así no puede seguir? Y por otro lado, también que es necesario que incentivar más a que la gente vote. ¿Cuál es tu visión de qué va a pasar ahora en las elecciones de el otro domingo y lo que va a pasar en octubre en las elecciones de nacionales, ¿no es cierto? ¿Vas a ver que va mucha gente a votar o vas a ver que realmente va a faltar todavía seguir incentivando y hablando? Mira, yo creo que los niveles de lucha y de rechazo al gobierno van creciendo cotidianamente. Las propias encuestas lo demuestran.
los hechos y actos de repudio a la presencia del presidente y de Karina Milei en distintos lugares tan distintos como pueden ser el conurbano bonaerense o las peatonales de la ciudad de Corrientes, están demostrando esto. Esta situación, como decía antes, este aumento del porcentaje de población que se aviene a la idea de concretar un juicio político a Milei para ponerle freno a tanto despojo y entrega, bueno, van mostrando un cambio cada día más elocuente de la opinión pública, y yo estimo que en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se van a materializar en términos institucionales, dado de que lo que se eligen son autoridades en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes, y bueno, y en el día de mañana habrá elecciones en Corrientes y todo indica que el candidato de La Libertad Avanza saldrá cuarto. O sea, evidentemente el rechazo a este gobierno viene creciendo aceleradamente, y nuestra tarea es organizar la capacidad de resistencia y de rebelión de nuestro pueblo para que este martirio que sufrimos termine cuanto antes. Creo que las elecciones de Corrientes mañana, las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo 7 de septiembre van a reiterar una vez más el rechazo a esta política de gobierno, y en octubre espero que el Congreso de la Nación pueda modificar las relaciones de fuerza. Espero que no solamente el gobierno sea repudiado y rechazado en las urnas, sino que además se acumule la suficiente capacidad de fuerza, decisión y coherencia de quienes sean elegidos para que cuando asuman en el mes de diciembre estén dispuestos a promover este juicio político necesario e indispensable para reencauzar nuestra patria en un camino de detener la entrega y el despropósito al que nos está llevando Milei. Así es. Compañero, precisamente habiendo ya marcado el panorama político, la posición de tu central frente a este hecho que es una miseria planificada, quiero hablar con vos, con tu larga experiencia, con la perspectiva de la clase de los trabajadores, de las trabajadoras. Porque, bueno, en estos años, no solamente los años de Milei, sino en todos estos años, la Central de los Trabajadores, la CTA, ha venido marcando una coherencia en esto, y tanto vos en la conducción de la CTA autónoma como el compañero Yasky de la CTA de los Trabajadores, ambos vienen trabajando en afinar, digamos, el lápiz para ir llegando en un plazo determinado, cuando estén dadas las condiciones, a una unidad, pero la unidad en la acción la están demostrando. Y en este momento, entonces, nosotros sabemos que ustedes, las dos CTA, junto con algunos gremios de la CGT, integran el Frente de Lucha por el Trabajo y el Salario, pensando entonces que prospere el juicio político, como vos bien señalás. La propuesta del Frente de Lucha por el Trabajo y el Salario
para las reivindicaciones de los trabajadores en este momento, ¿no? Con un trabajo de plataformas, con nuevas modalidades, con una acechanza a nivel mundial de la ultraderecha que viene quitando derechos a los trabajadores, las trabajadoras. Una consideración sobre esto. Es así, desde las 2CTA venimos tanto en la responsabilidad de Hugo Yasky como de quien les habla. Hay que hacer coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y nosotros decimos luchar para resistir y unidad para vencer. Por lo tanto, la principal unidad que hay que lograr es la unidad de la clase trabajadora, pero no una unidad boba. La unidad de las 2CTA es una unidad con proyecto, con una perspectiva emancipadora, para que una vez terminado, esperamos y trabajamos para ello, que sea en el menor tiempo posible el ciclo de Milei, se pueda abrir una perspectiva emancipadora, y en esa perspectiva es que hemos planteado 10 puntos para frenar la tiranía y salir de la crisis, y porque no es cierto de que la única salida de la crisis posible es las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales como las que promovió Cavallo en su momento, Menem, la dictadura, Macri, y lo que ahora está haciendo Caputo y Milei, son políticas neoliberales que nos hunden más en el abismo del desastre y de destrucción de la nación y de las condiciones de vida digna de nuestro pueblo. Por eso es que hay que plantear una perspectiva emancipadora, y hemos propuesto 10 puntos que entendemos fundamentales para encontrar una respuesta a la crisis. La primera de ellas es rechazar y derogar y anular el decreto de necesidad y urgencia que firmó Milei para aceptar el condicionamiento y la estafa del Fondo Monetario Internacional, que nos condena a que nos sigan definiendo sus políticas económicas en los próximos 20 años, más allá inclusive de Milei. Por eso es que ese decreto, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que anularlo. Por eso es que es necesario establecer un inmediato juicio político, porque Milei está empeñado en impedir que las paritarias funcionen, mantener congeladas las políticas sociales, seguir congelando y reduciendo el presupuesto en salud, en educación, en políticas para discapacitados, para jubilados, para los que menos tienen, y entonces la única posibilidad de encontrar una perspectiva de salida y de solución a estos sectores es poniéndole freno y terminando con este gobierno. Y esto no es una acción antidemocrática, al contrario, porque nuestra Constitución es muy clara. Cuando se ejerce la suma del poder público gobernando por decreto, como lo hace Milei, bueno, el pueblo tiene derecho a rebelarse y ponerle freno a la tiranía, a la suma del poder público. Y esto es lo que nosotros proponemos. En ese marco, y entendiendo que hay otros sectores, aunque tengan conducciones burocráticas, hay sectores de la CGT que están dispuestos a pelear, y en ese sentido los gremios de la CAT, la Confederación de Trabajadores del Transporte, que encabeza el compañero Juan Carlos Smith, otros gremios hermanos como los gremios de prensa, la UOM, los gremios de aceiteros, que están integrando la CGT, pero que no aceptan una conducción que se subordine a la política de gobierno. Bueno, con ellos estamos
construyendo el frente de lucha por la soberanía, el trabajo justo y el salario digno, y en ese sentido nos vamos a volver a reunir en el transcurso de esta semana para definir nuevas acciones de resistencia a este gobierno y de plantear con claridad que si, como fue invitado por el gobierno de Milei, quiere pisar la tierra argentina, Netanyahu, un genocida que está agrediendo y asesinando a niños, mujeres y al pueblo palestino, o quiere pisar nuestro país el embajador de Estados Unidos que quiere venir a indicar lo que hay que hacer en la Argentina como si fuera virrey, el pueblo argentino se va a movilizar. Con estos sectores estamos uniendo el esfuerzo, el trabajo, la organización y la capacidad de propuestas para encontrar un camino que desde los trabajadores podamos rumbear una Argentina emancipada. Compañero, lamentablemente ya tenemos que terminar la entrevista porque es un placer y una tranquilidad para los argentinos, porque bueno, nosotros sabemos, los vemos en la calle, los vemos en la lucha, los vemos en cada trinchera. Y efectivamente, las dos CTA, los gremios que mencionaste, combativos de la CGT, o menos dialoguistas, digamos, de la CGT, son los que han estado poniendo el pecho y acompañando los reclamos, las demandas del pueblo. Así que, con esa expectativa de la próxima reunión que vos decís, y que hace a la mejor historia, la mejor tradición del movimiento obrero. Estaba pensando en los programas de Huerta Grande, La Falda, el 1 de mayo. Bueno, es nuestra historia y es el legado que nos han dejado, que ustedes están dejando muy en alto. Así que agradecerte este contacto, querido compañero. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.